Bien, iniciamos la segunda parte de esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 24 minutos y ahora vamos a hablar de un tema completamente diferente. Nos acompaña en el estudio el doctor Antonio Morales Elrich. Él fue alcalde de San Salvador en 1974, fue miembro también de la Junta Revolucionaria del Gobierno, fue ministro de Agricultura y Ganadería del 1987 al 88 y diputado del Parlamento Centroamericano desde 1996 a 2001. Le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Bueno, por aquí, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos para hablarle a la gente, como ya lo hemos hecho antes. Doctor, hay mucho que conversar con usted esta mañana, pero sobre todo, bueno, lo trae acá la presentación de su libro que hace usted este día. Es un libro que recoge momentos históricos y clave que ha tenido el país, visión histórica de la democracia en El Salvador desde 1940 a 1990. Comencemos con esto. ¿Cuál es la esencia de su libro? ¿Y cómo nace esa idea? Yo creo que la memoria histórica aquí en El Salvador se ha perdido bastante, ¿sí? Y entonces mucha gente joven no conoce realmente cómo era el país, qué cambios pueden haber habido, qué defectos continúan, ¿sí? Y entonces, y también a alguna gente mayor pues le gustará recordar sus tiempos también. Entonces, yo lo que trato es de hacer en el libro un poco a través de una autobiografía muy módica, pero para ir contando cómo era la vida social antes y cómo era la vida política a la par. Entonces llevo esas dos cosas desde los años 40 a los 90. Así que para eso va, ¿no? Ver cómo fueran las cosas antes de la política, los gobiernos militares, la lucha contra eso, la democratización, ¿verdad? Y cómo ha ido cambiando el país, ¿verdad? En esto. Y cómo hay cosas que nos han empeorado. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, quizás la delincuencia, ¿verdad? Por motivos, a veces también el presidencialismo no deja de molestar un poco. Aunque usted también narra en este libro que, por ejemplo, en la época de los 50, El Salvador tenía una de las tasas de homicidios más altas de América Latina, ¿no? Sí, pero no era por la degradación de valores, era porque así era el pueblo en ese momento, influenciado por el charro mexicano o el cowboy del oeste. Y entonces era cosa, ¿qué me estás viendo? Pues nos matamos, ya, se pegaba. El que no estaba en eso no tenía ningún temor. En cambio hoy el problema es que es una delincuencia organizada con narcotráfico, crimen organizado, y no se sabe, a cualquier momento usted puede ser atacado. Antes era difícil eso, porque era más que todo un enfrentamiento personal, pero sí, la gente se mataba. ¿Qué factores, doctor, hablando de este clima de inseguridad que vive el país y digamos esa comparación que usted hace, porque es importante conocer la historia de El Salvador, porque así se pueden explicar muchas cosas, por ejemplo, de ese tipo de inseguridad o de delincuencia que se daba en los años 50, con lo que estamos observando nosotros actualmente? ¿Qué factores han incidido para tener este tipo de delincuencia y que sea un problema bastante complicado de poder resolver? Bueno, yo creo que influyó bastante cómo se ha ido cambiando en las personas esto. Acuérdese usted de que las primeras maras se formaron como Estados Unidos nos deportaba casi 70 personas diarias. Y todos los que tenían antecedentes penales los mandaba de regreso a El Salvador. Entonces hablando inglés, llegaba a su colonia, se hacía sentir, era hasta admirado, y empezaban a generar esto. Hay una declaración de valores, en mucho influye el consumismo, eso de que nos meten pura propaganda, ¿verdad? Pura propaganda en que nos ponen a entender que en la sociedad hay de todo para uno, para gozar, y entonces mucha gente dice, bueno, yo voy a conseguir eso
Y no me importa lo que voy a hacer, hasta puedo matar para llegar a eso, ¿no? O robar, etc. Luego, hay movimientos que no han servido mucho, porque además de esa degradación de valores, se ha querido romper esto por la fuerza, ¿verdad? En determinados sentidos muy política. Por ejemplo, el plan Mano Dura. Ese plan Mano Dura se hace 6 meses antes de las elecciones presidenciales de Flores. Entonces, ahí llegaban con sectores del ejército y policía a una colonia, convocaban a la gente, iba el presidente, les decía que ahí ya no iban a volver a entrar la gente, no sé cuánto, y la gente ahí quedaba contenta, pues. Sacaban a todos los que andaban metidos en eso, pero eso se veía venir en un fracaso total, pues, porque en los 6 meses siguientes ya no hubo nada, porque ya se habían ganado las elecciones, ¿verdad? Sí. Y tampoco había suficientes elementos de policía y todo para poder ir en el país entero. ¿Y actualmente cómo valora las acciones en materia de seguridad que se están realizando? Pues mire, tienen el problema de que aquí hay una cosa que es distinta. En esta medida se está de acuerdo también mucha empresa privada, ¿ve? Profesores, etcétera, porque ha habido diálogos para El Salvador Seguro. Y en esos consejos, ahí están representados todos. Y en eso pues va a ir ganando. Luego, una mayor, entre más educación haya y más cultura, más se verá declarado el caso de la delincuencia. Sí. Doctor, ¿qué momentos importantes, significativos o trascendentales para el país usted narra en este libro y por qué? Bueno, mire, es que este país se ha dividido, digamos, en 3 etapas. La etapa, primero, oligárquica. De ahí salían los coroneles, los militares y los presidentes, ¿verdad? Más Regalado y otros así. Luego viene cuando don Arturo Araujo está en la crisis mundial, se ve imposibilitado de poder cumplir con todo lo que había ofrecido en las elecciones, le dan un golpe de Estado. Y entra el general Maximiliano Hernández Martínez, y de ahí, en 1930, y de ahí arranca la época militar, hasta el 79, que fue el golpe de Estado que da lugar a las juntas revolucionarias de gobierno. Ahí narramos un poco pues, de todo lo que pasó en esta época militar y los grandes defectos que habían. ¿Verdad? ¿Cómo cuáles? Porque, bueno, defectos que algunos los miraban bien. Por ejemplo, el general Martínez tenía una forma de hacer, de organizar en el que el pueblo tenía muy pocas libertades. Fíjense que yo me acuerdo cuando estaba en Cipote que para salir de la ciudad el carro tenía que salir a reportarse en las garitas. Ahí viene el nombre de la garita en Ciudad Delgado, pero había en todas las salidas de la ciudad. Y para entrar igual tenía que llegar, reportarse para poder entrar a San Salvador. Luego estaba la otra cosa, la famosa ley fuga. En esa ley fuga agarraban a alguien que creían delincuente o quien fuera, lo mataban y después decían que se había querido fugar y por eso habían visto obligados a matarlo. ¿Sí? Era cosa muy dura, muy fuerte, y en ese sentido pues fueron generándose una especie de dictaduras, pues, lo cual no ayudaba en nada al sistema democrático. Todos hablaban de democracia, pero la verdad es que no la cumplían, que no sabían que era democracia. Y eso es uno de los grandes problemas que había en esa época. Había fraudes, había robos, había todo. Y hubo una serie de golpes militares, ¿verdad? A mí me contaba el doctor José María Méndez, que José María Lemus, el presidente, cuando fue derrocado, tenía cientos y miles de
estatuitas así de él y de recuerdos de él como presidente para repartir entre toda la población. Eso era el esquema de presidencialismo que existía, sí, y que querían que se hiciera lo que ellos decían. Entonces vienen, y ahí pues nace, ya en esa época, ya empezó yo a meterme en la política. Doctor, tengo que hacer una pausa, sí, pero nos vamos a quedar hasta acá porque sí es importante al regresar a hablar de eso, de su trayectoria en la política, la visión que tiene usted sobre el estado de la política actual, el sistema de los partidos políticos y otros aspectos como la reforma agraria, por ejemplo. Hacemos pausa, regresamos enseguida con más de esta entrevista, no nos cambien. Regresamos con más de esta entrevista, 7 de la mañana con 39 minutos. En el estudio estamos conversando con el doctor Antonio Morales Elrich. Él fue alcalde de San Salvador en 1974, miembro de la Junta Revolucionaria del Gobierno, ministro de Agricultura, diputado en el Parlacen Centroamericano y la verdad que tiene una trayectoria bastante amplia en cuestiones políticas de nuestro país y también fue uno de los impulsores de la reforma agraria. Doctor, sobre este punto quiero preguntarle varios aspectos y me llama la atención uno en particular porque encontré un artículo en el periódico El País de España de 1980, específicamente del 19 de diciembre, y hay una frase que me parece interesante para que usted la analice. Dice, la reforma agraria es solo una excusa para ocupar militarmente todo el país y controlar más de cerca a la población campesina de la que el gobierno sospecha que se nutre, principalmente el Movimiento Popular de Liberación. La reforma agraria se plantea tras el 15 de octubre del 79 como la única fórmula capaz de evitar una guerra civil. ¿Qué piensa sobre esto? No, mire, quiero decirle que en el país, en la época militar que hablábamos antes, había una coalición de la oligarquía, ¿verdad?, algunos medios de comunicación, el ejército y el partido oficial, que siempre fue el PCN. Entonces, ante eso, el país iba para abajo porque no se lograba salir adelante económicamente en el país. Entonces, ese dominio absoluto de la gente con más dinero respecto a los demás hacía que en el país se fuera arruinando. Entonces nosotros veíamos que lo que venía era algo espantoso. Así es que tomamos la decisión de hacer un arreglo con el ejército, pero en el sentido de hacer cumplir la proclama de la Fuerza Armada, que era una proclama muy buena. Ahí no se habla de que van a haber muertos, violencia y nada, sino lo que se pensaba hacer. Y nosotros les pedimos, y se organizó así, les pedimos que se echara a andar en ese sentido. ¿Por qué? La cosa es así, mire. Ya la derecha extrema, la oligarquía y todo, ya no tenía la fuerza suficiente para poder dirigir este país. Muchos habían salido del país y habían llevado su dinero. Los militares, aunque algunos querían gobernar al estilo Pinochet, a tomar ellos el poder, tenía tantos anticuerpos a nivel mundial que tampoco podían hacerlo. Los partidos políticos, aquí le hace el Partido Demócrata Cristiano, Partido Comunista, el MNR de Guillermo Ungo, que habíamos venido trabajando en toda la década de los 70, ¿verdad? Yo había sido alcalde electo por ellos también. Tampoco teníamos ya la fuerza de poder aglutinar a la gente y poderlo dirigir solos. Y la izquierda extrema también, pues no tenía la fuerza para insurreccionar y tomar el poder. Ante eso lo que veíamos venir es una guerra civil espantosa con unos 500,000 muertos. Y por eso es que nosotros, como Democracia Cristiana, de aquel momento, no, porque ahora es otra cosa, en aquel decidimos
hacer una alianza con las otras fuerzas que se quedaban en el país, que era la Fuerza Armada, sabiendo que dentro de esa Fuerza Armada había gente muy de derecha entregada a esto, y había otros que pensaban mejor, ¿verdad? Ahora bien, pero no se logró evitar la guerra civil. Sí, pero las dimensiones sí, y se avanzó en la democratización del país. Fíjese que en la década de los 80 es por primera vez en este país que, por ejemplo, la democracia cristiana toma el poder en el 80, la entrega en el 82 porque viene la Asamblea Constituyente convocada por nosotros mismos a las elecciones. Luego en el 84 de nuevo gana Napoleón Duarte y se retoma el poder, y luego en el 89 se entrega el poder nuevamente y antes a Cristiano. Antes eso era inconcebible, todos querían seguir agarrando, ¿verdad? Y con absurdos, por ejemplo, de que lo que hacía el gobierno anterior había que deshacerlo y hacer otra cosa distinta, y no meterse a cumplir lo que se había ofrecido en las campañas, ¿verdad? Así que ese es un problema muy serio que yo sí creo que la Junta Revolucionaria de Gobierno cambió en este país. Segundo, nunca ha habido tantas reformas al sistema en el país político, económico, social, como en la época de los 80. Porque ahí se han hecho las grandes reformas. Está la reforma agraria de que estamos hablando, en la cual se pasaba la tierra, ¿verdad?, que estaba en manos de la oligarquía, a los campesinos, a miles y miles de campesinos que empezaran a trabajar. Claro, ahí el problema estuvo en que faltó un poco de capacitación. Eso justo le iba a decir, porque esa es de las cosas que se cuestionan, ¿no? Que faltó capacitación a los sectores campesinos para poder trabajar esas tierras de mejor manera. Sí, pero otra cosa, no solo que faltó y se hizo difícil esto, ¿verdad?, sino que le tiraron a matarla, primero los areneros de aquella época, que era por orgullo, ¿ya? Nunca a una ANEP se le ocurrió formar buenas empresas de esos campesinos, sino que había que destruirlos porque era la tierra de ellos, y entonces no permitir que eso funcionara. Segundo, la misma guerrilla, que para ellos sembrar algodón, café y azúcar era hacerle juego al imperialismo yanqui, y atacaron las cooperativas. Les derribaban los aviones, las incendiaban, etc. Entonces, avanzar en eso costaba mucho, porque gobernar desmerita, pero gobernar en tiempos de guerra lo hace 3 veces más. Doctor, tengo que hacer una pausa y vamos a regresar con más de esta conversación. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que también participe. Puede enviarnos sus preguntas, sus comentarios a nuestro invitado de esta mañana. Las tiene en pantalla. Estamos en Twitter como República 33 TV. Nos encuentra en WhatsApp 7318-7627. También estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Conversando esta mañana ya en la parte final de esta entrevista con el doctor Antonio Morales Elrich. Él tiene una amplia trayectoria en la política de nuestro país y ha escrito un libro que de hecho lo lanza este día. Se llama Visión Histórica de la Democracia en El Salvador, una remembranza desde 1940 hasta 1990, doctor. Entre la experiencia que usted tiene, aparte de, bueno, fue alcalde en los 70 de San Salvador y uno de sus logros principales fue haber quitado los vendedores ambulantes del centro, y me gustaría saber cómo hizo ese cambio y qué implicó también. Aparte de eso, fue impulsor del Código Municipal, el FODES y Comures. Sí, mire, quiero decirle lo de los mercados también. Hay que comenzar a decir que fue un proyecto que dura 3 presidencias.
La idea original viene cuando estábamos trabajando en la alcaldía con Napoleón Duarte de alcalde. Aquel consiguió un crédito de 20 millones con el BID. Y el BID estaba un salvadoreño, Cocorico Suárez. Entonces se consiguieron esos 20 millones y se empezó a trabajar. Yo era jefe del departamento jurídico de la alcaldía. Y a mí me tocó la parte de expropiación de algunas propiedades para asentar ahí los mercados. Bueno, después viene Carlos Herrera Rebollo, que fue alcalde del 70 al 74 y siguió todo eso. El gobierno, claro, era un préstamo internacional y se necesitaba aprobación de la Asamblea Legislativa. Se le habló a Sánchez Hernández, el presidente, y este Sánchez Hernández pues dijo que estaba bien, pero que no lo manejara la alcaldía, sino una autónoma, que fue Comersan, ¿no? Se logró un buen gerente de consenso, el ingeniero Valdivieso, y así se trabajó hasta el 74. Y el Comersan, cuando estaba terminada la estructura de los mercados, se los entregaba a la alcaldía para que ella los pusiera en funcionamiento. Ya solo la alcaldía. Yo fui alcalde del 74 al 76 y a mí me tocó ya recibir esos mercados y ponerlos a funcionar. Y para ponerlos a funcionar, pues había que agarrar la gente de los vendedores ambulantes, gente de antiguos mercados para los nuevos. ¿Y cómo logró ese consenso con los comerciantes? Porque ese es un factor bastante complicado y lo hemos visto nosotros a lo largo de todos estos años en las alcaldías. Mire, lo que pasa es que nosotros teníamos mucho diálogo, ¿verdad? Y acuerdos con toda la gente de la ciudad. Y fuimos hablando y hablando con los vendedores ambulantes y les dijimos cómo les íbamos a dar una vida mejor, oportunidades de mejorar sus ingresos, de la forma en que iban a trabajar. Y entonces, al entenderlo, la gente, y ahí salen fotos en los periódicos, donde el día, a mí me tocó hacerlo el 5 de abril del 75. El 4 de abril salen primeras planas en prensa gráfica y otro, que dice, al mercado. La gente está destruyendo sus velachos, ¿verdad?, para prepararse para el día siguiente y entrar al mercado. 5 de abril, nuevas primeras planas. Con imágenes, dice. Todas las señoras con sus imágenes de la Santísima Virgen, de Jesucristo, de todo, entrando al mercado. Y el 6, dicen, renace un templo. El templo del Calvario, que no se podía ver porque estaba topado de velacho, ahora aparece sin uno solo. Pero en el diario de hoy el 6 dice, sin vendedores. Entonces, allí pues el Monseñor Rivera y Damas fue a dar una misa a la entrada del mercado, ¿verdad? Estuve con mi esposa y hoy, y después entró la gente. Cámara de Comercio pide comprar en los mercados, salen en los periódicos. Entonces, ir a los mercados era una cosa bonita. Ahí se almorzaba, había buenas cocinas, todo aquello estaba limpio. Y eso, ¿no echen falta ahora que ese mecanismo de limpieza de mercados y ordenamiento pues no se haya hecho con los años? Ah, no, si ahora es un desastre. Entrar cuesta. Además de que usted ve que hay como 30, 40 mil vendedores ambulantes. Y nosotros logramos dejar a San Salvador sin un solo vendedor ambulante. Entonces, el éxito fue tan grande que yo era de oposición, ¿no? Había sido propuesto por la UNO, que repito, era el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata. El partido grande era la Democracia Cristiana. Pero al llegar a eso, se trabajaba mucho con las comunidades, uno los visitaba cada rato. Yo llegué a poner farmacias en muchas, manejados de primeros medicamentos, manejados por la gente de la comunidad misma. Después yo también comencé con el crédito para los artesanos y otros en las comunidades, en que las directivas municipales, las directivas de la comunidad, aprobaban o no el crédito. Y entonces un banco nos prestó la plata para irlo haciendo. Cero mora. Doctor, tenemos que ir cerrando ya. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero ojalá que podamos seguir conversando en alguna otra ocasión.
Le agradezco mucho. ¿Dónde puede la gente encontrar su libro? Bueno, mire, en las oficinas del ICED, ¿verdad? Y también en mi casa. Yo voy a ir a ponerlo ya en algunas librerías, vamos a ver. La librería de la UCA, Ok, ahí perfecto. está ya está. Ok, muchas gracias por habernos acompañado, doctor. Bueno. Pase buen día. Con esto finalizamos. Será hasta el lunes. Fuerte abrazo. Buenos días.